¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Si ustedes revisan las cuentas de X, de Claudio X González, de Xóchitl Gálvez, pues siguen haciendo el ridículo. Esa es la verdad de las cosas. Claudio X González ahora pretendiendo extorsionar, intimidar, influir sobre los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que violenten la ley. No funcionó esta andanada de verborrea irresponsable que criminalizó la participación incluso de los integrantes del INE. Y digo criminalizó porque fueron tachados de traidores, fueron tachados de irresponsables, fueron tachados de delincuentes, fueron tachados de antiéticos por no interpretar la ley como la derecha quiso que se interpretara. Es muy importante, muy, pero muy importante, que desde la izquierda no se caiga en un comportamiento que llevaría a cabo la derecha. No se trata de normalizar un comportamiento de derecha desde la izquierda. Por eso, y yo sé que son puntos de vista, y aquí ustedes lo saben, todos se aceptan y demás, no se trata de colonizar a nadie, sino de interactuar. Yo no estoy de acuerdo con la postura de Gutiérrez Luna de pedir juicio político en contra de los integrantes del INE que decidieron votar en contra finalmente a la mayoría calificada de Morena. No creo que ayude y creo que solamente le da herramientas y carnita a una derecha, a un poder fáctico para crear toda una narrativa de victimización y de una hegemonía perniciosa por parte de Morena. Cuando Gutiérrez Luna, por supuesto, no representa a Morena, ni los intereses reales de Morena, ni mucho menos a un grupo mayoritario como tal de Morena. Por lo tanto, me parece que hay que cuidar mucho también ese tipo de expresiones, ese tipo de posturas, que lejos de darle a Morena un lugar preponderante, lo acercan precisamente a un discurso radical, extremista, que tiene en este momento la derecha. Esa derecha que incluso se ha lanzado a través de José Antonio Crespo, de Jorge Fernández Santillán y de otros personajes que presumieron durante muchos años de intelectuales, de académicos, de sensatos, en contra de Carla Humphrey, ¿no? Literal, porque Carla Humphrey decide respaldar como debe de ser la ley, como debe de ser la norma constitucional. Y entonces estos tipos crean toda una maraña de intereses alrededor, de seguidores fúricos, furiosos, para cobrársela a Carla Humphrey y tacharla, por supuesto, de traidora. La derecha, los poderes fácticos en realidad, no son débiles, no son fáciles de derrotar ni siquiera de controlar. Y aun y cuando han perdido de manera contundente a su brazo político, a su brazo partidista, no se ven debilitados, se vuelven más peligrosos porque se vuelven más fieros, se vuelven más radicales, se vuelven más tajantes en su comportamiento y en sus presiones como tal. Hay dos temas en este momento que me gustaría poner sobre la mesa para ejemplificar esto que les comparto: Mayo Zambada y reforma judicial. ¿Cuál es la finalidad del crimen organizado y de la economía capitalista neoliberal? El despojo de recursos naturales. ¿Por qué las transnacionales, por qué las empresas grandotas se incomodaron y molestaron con Andrés Manuel López Obrador? Porque dijo, el litio se queda aquí. Porque en el plan C viene una ley para prohibir la minería a cielo abierto. Viene una ley, como se los decía en la cápsula anterior, para regular el agua. Y eso a las transnacionales les parece inadmisible. Para que la economía criminal florezca, para que la economía criminal pueda despojarte de tus recursos naturales, necesita una legitimidad jurídica y por eso necesita un poder judicial como el que existe actualmente, una Suprema Corte de Justicia como la que existe actualmente y que a través de los años ha demostrado constantemente en dónde está su lealtad
y en dónde está precisamente su interés principal. Y no es en defender la Constitución, no es en defender el Estado de Derecho, es en utilizar el Estado de Derecho y la Constitución para normalizar despojos, para normalizar agresiones en contra de nuestro territorio y en contra de sectores vulnerables, para arrebatarnos nuestras propias riquezas. El crimen organizado, los cárteles, los mal llamados cárteles, son los grupos de choque, si los queremos ver así. Son los ejecutores de la violencia para desplazar comunidades, para intimidar a los pobladores, para limpiar el terreno. Después aparecen las transnacionales, que se quedan con el mismo. Y para poder explotarlo hasta la saciedad, requieren del documento jurídico. Por eso es que Estados Unidos presiona por ambos lados. El caso del Mayo Zambada, tratando de evidenciar al gobierno mexicano como incapaz, como un gobierno que protege a los delincuentes, con la manipulación de la frase abrazos, no balazos, y por el otro lado, con la presión hacia la reforma judicial. A ellos no les importa, les vale para dos cosas, si los jueces son elegidos por el pueblo o no. A ellos lo que les importa es que los jueces que llegan responden a sus intereses. Entonces, el hecho de que ahora haya jueces que no le respondan a este gran capital, sino que le respondan a la ciudadanía, se vuelve inadmisible para ese poder fáctico. Y entonces utiliza sus dos vertientes para tratar de presionar al gobierno mexicano. Por eso es que se explica uno el discurso cambiante, contradictorio incluso, del propio Ken Salazar, que en un principio habló y dijo, respetamos la soberanía de México en el tema, y después salió a amenazar directamente con romper relaciones comerciales. Hubo una tercera exposición, un tono más bajo, pero condescendiente. Ese tono de estoy dispuesto a platicar. A ver, tú representas los intereses corporativos, Ken. Tú eres un lobista como tal, un tipo que se movió en los intereses de la reforma energética, que movió sus hilos para sabotear la ley de la industria eléctrica del presidente López Obrador y que opinaste sobre este tema de una manera tramposa y soez también. No es la primera vez que llevas a cabo una acción injerencista porque respondes a los intereses como tal de esas empresas que forman parte de lo que su servidor denomina el verdadero crimen organizado. Sé que puede ser muy fuerte vincularlo, pero cerramos la pinza con los millones y millones y millones y millones y millones de dinero, de dólares que se lavan en el sistema legal bancario internacional y que terminarían de cerrar la pinza de este especie de esquema, ¿no? Que nos permite entender el vínculo, la relación entre transnacionales, empresas criminales y política, así como núcleos y grupúsculos, muchas veces, no grupúsculos, grupos militares, sin duda alguna. Por eso les digo que los poderes fácticos siguen ahí y van a tratar de generar inestabilidad en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Recuérdenlo, van a generar una violencia todavía más atroz de la que se está viviendo en Chiapas. Van a tratar de incendiar la pradera. ¿Para qué? Para justificar todo tipo de epítetos, todo tipo de señalamientos en contra del gobierno entrante. Esa es su otra arma, discursiva y de presión. La violencia políticamente controlada. Y está la otra violencia económica, la violencia que te amenaza con sacar inversiones, la violencia especulativa en los mercados bursátiles, la violencia que cierra plazas laborales o busca precarizar el empleo. Por eso les duele tanto la reforma judicial. Por eso la reforma judicial le pega tanto a todo este esquema criminal y por eso buscan contrarrestarla de cualquier manera. Hoy, como les decía en un principio, ya no tienen a sus alfiles partidistas. Basta ver a Xóchitl Gálvez haciendo el ridículo en el Tribunal Electoral con su mentado juicio ciudadano, que no es otra más que una tomadura de pelo a un pequeño grupo de fanáticos porque la dejaron sola, la abandonaron completamente a Xóchitl Gálvez. Llegaron 50 personas, cuando mucho, 100 si quiero ser muy bondadoso,
mostrando que la marea rosa, ¡puf!, desapareció, se disipó ante los nulos resultados de estos liderazgos. Porque eso es a lo que voy. La marea rosa sigue ahí. Los intereses fascistas que están en la marea rosa, conservadores, racistas y clasistas, están ahí, en espera, por supuesto, de otro liderazgo que partirá del poder fáctico económico para tener a alguien a quien seguir y con quien disputar en los próximos años el poder político que hoy perdieron gracias a la voluntad popular. Xóchitl, como les decía en otra cápsula, es otro de los personajes sacrificables que se empecina en seguir ahí porque quiere vivir de la política, porque quiere seguir sacando rédito de la actividad política. Lo mismo que el señor Claudio X González, sin percatarse que cada día están más aislados dentro de sus propios huestes. Hoy el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum dieron a conocer noticias importantes en tono al discurso, muy importantes. De entrada, López Obrador agradeció a sus adversarios por portarse bien, y aun y cuando parecería como una burla, lo cierto es que dijo, las otras tres transformaciones se hicieron con las armas, esta es una transformación pacífica. Nos hemos visto como adversarios, no como enemigos, y esto lo tengo que agradecer a mis adversarios. No ha pasado de insultos y de mentadas, fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Mientras que Sheinbaum respondió a quienes dicen que su gobierno será autoritario. Dicen por ahí que vamos a ser autoritarios, que se acabó la democracia en México. Todo lo contrario, somos un gobierno democrático. Si alguien luchó por la democracia, fue nuestro movimiento. Y ahí te das cuenta el nivel de discurso que está lanzando el propio López Obrador, literal, marcando la línea clara de que no se debe de cruzar. Y Sheinbaum diciendo, nosotros no somos un gobierno autoritario, emanamos precisamente de un ejercicio popular, de un ejercicio democrático, porque esa es otra cosa de la guerra de narrativas, quitarle ya el punto, el sesgo ofensivo a lo popular. Decimos populismo como si fuera un defecto y no lo es. Decimos popular como si fuera algo carente de brillo y es lo que más debe de brillar en una sociedad. Hoy Morena tiene una hegemonía popular, una hegemonía democrática, una hegemonía dada por las urnas. No es ninguna monarquía, no es ninguna dictadura, no es ninguna autocracia. Es un gobierno emanado de una sociedad que tendrá que ser, como se los dije ayer, muy vigilante para que no haya ningún tipo de desvío o de exageración o de alteración a los principios que el propio Andrés Manuel López Obrador ha dictado, que es libertad de expresión, que es tolerancia, que es no robar, que es no engañar y demás. Eso es muy importante, muy importante. Y no repetir posturas como hipócritas y ridículas como las que ahora se caen por sí solas como el INE no se toca, ese mantra que convirtió a la oposición, decían ellos, en competitivo, que les hizo creer que de verdad respetaban las reglas del juego y que luchaban por la democracia, cuando en realidad fueron los grandes erosionadores de la misma, cuando en realidad defendieron al INE mientras uno de los suyos estaba al frente del mismo. Querían someter al INE a sus arbitrariedades. Constantemente se ven en el espejo de Andrés Manuel López Obrador, pero le quieren trasladar al tabasqueño pecados que ellos tienen, defectos que ellos tienen, como su violencia, como su odio, como su polarización, como su autoritarismo. López Obrador puede tener un estilo de gobernar, un estilo personal que no le gusta a algunos, pero genera una enorme empatía en millones. Puede incomodarte que responda, que cuestione, que critique. ¿Por qué? Porque no estábamos acostumbrados a un presidente de este tipo, a un presidente que hablara las cosas de esa manera, en lugar de censurarte por debajo de la mesa. Pero López Obrador en ningún momento hizo nada en contra del INE, aun cuando el INE cuestionó a López Obrador ya con Guadalupe Taidei. Pero obviamente la derecha sí embauca, la derecha sí censura, la derecha sí golpea, la derecha sí es autoritaria. Y por eso no soporta que el INE le haya dicho, perdón, la ley es la ley y se acabó. Y ahora tratan de hacer lo mismo en contra de los tribunales y tratan de cobrar factura creando escenarios de campañas de linchamiento mediáticas en contra de aquellos que simplemente hicieron respetar la ley. Por eso es tan importante no repetir
este tipo de comportamientos que ni los mismos líderes actuales de Morena, como es López Obrador y Sheinbaum, o de la 4T, para ser exactos, auspician, promueven y comparten. ¿A ustedes qué creen? Si les gustó el video, échenle pulgar arriba, como siempre, por supuesto. Déjenme su comentario, compártanlo, suscríbanse. Estamos a mil nada más de alcanzar los 200,000. Así que échele, por supuesto. Si hay chances, si hay oportunidad, super chat, super gracias, únanse al canal. Si no, con todo lo demás, con que ve el video, lo comente y lo comparta, vamos para arriba. Gracias. Ya sabe usted que el día de mañana estará con nosotros Sosimo Camacho a las 5 de la tarde, las charlas con Luis Guillermo Hernández a las 6:30, Vanessa Romero también estará con nosotros también, por cierto, el señor Emanuel Gallardo analizando el tema de las narrativas narcas, también, por supuesto, nos va a acompañar Michael Chamberlain con el tema de las desapariciones, en fin, tenemos bastante y también estará Arlene Medrano, una joven activista de izquierda que le sugiero seguir y escuchar analizando, por supuesto, al gabinete de la señora Clara Brugada. Yo, como siempre, les agradezco su atención y al ratito les tendremos una entrevista, por supuesto, con el señor Pedro Miguel. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.